Pepe, según tú, ¿qué es un ser humano? ¿De qué se compone? ¿Y cuáles son realmente las potencialidades del ser humano? Hablaremos en esta entrevista lo que podemos conocer como capacidades extrasensoriales. Me gustaría que explicaras eso, cuáles son los diferentes cuerpos de un ser humano y qué tienen que ver estas capacidades extrasensoriales con los chakras, con las glándulas y cómo activarlo. Bueno, son muchas preguntas en una. Vamos a empezar por la primera, ¿no? Un ser humano. Un ser humano decía la doctrina secreta, bueno, Blavatsky decía, es un dios en un animal. Bueno, hay muchas formas de definir un ser humano. Yo diría que es Dios con todas sus vestiduras. Pero quizá también es un ente que está evolucionando para controlar cada vez energías mayores. Es Dios mismo conociéndose a sí mismo a través de nosotros y necesitaba bajar a la última densidad para conocerse a sí mismo. Un ser humano es un compendio de todo lo que existe en el universo, desde Dios hasta lo más denso de todo. Y que esto llegue a tener conciencia de sí mismo es maravilloso, porque al final, a medida que nos vayamos dando cuenta de que somos uno, al final nos damos cuenta de que cada uno de nosotros está solo en el universo y que es Dios. Y somos uno y no hay nada. Nos quedaremos integrados en la unidad. Pero quiero decir que este proceso ha tenido muchos aspectos que considerar, porque claro, era que Dios inmanifestado se manifiesta y manifiesta el uno. Luego viene el 2 y luego viene el 3. Y aquí aparece la creación, ¿de acuerdo? Y en esta expansión, que es como dicen el budismo esotérico, es como una respiración de Brahma. Cada acto creativo de un universo es una respiración. Es un proceso de bajar a la máxima densidad para luego volver. Pero claro, en este proceso de ir y venir, ha ocurrido que si al principio realmente de la creación era todo como hemos soñado nosotros, estar siempre en el cielo, encima de la nube, tocando el arpa y no sufriendo aquí con nuestras angustias por pagar las facturas al final de mes, cuando todo el mundo tocaba el arpa, que fue en un momento, y sí ocurrió, de alguna forma, por decirlo así, la gente, como ya estaba bien, no tenía por qué moverse. Y entonces se atascó la evolución. Y entonces fue cuando a alguien se le ocurrió, a base de buscar una solución para que no se desatascara la evolución de retorno a casa, de retorno del Padre, crear la dualidad. Entonces, cuando había dos fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, esto hacía que hubiera un esfuerzo y entonces se reactivaba toda la vuelta a casa, empujando otra vez todo para arriba. Y aquí vino el problema de que unos estaban de acuerdo en que la dualidad existiera y otros no, y otros también. Pero lo que no estaban de acuerdo es que decían, por el sistema rápido de la dualidad volverán a casa antes que los antiguos. Y aquí nació el problema de Luzbel, que fue el que se rebeló. Y dijo, esto no puede ser. Y ahí está, y Luzbel es un señor muy respetable. Es una jerarquía del universo mental. Tiene el rango de cualquier arcángel, como puede ser Micael o puede ser Gabriel. O sea, hay que respetarlo, porque él simplemente dio su opinión y pensó pues que esto no estaba bien y tiene su autonomía de pensamiento, porque un arcángel, para entenderlo, ya no es una individualidad, es una sopa de energía que incluye familias de almas, es algo muy que se nos escapa a la conciencia. Porque realmente hay tres universos: el universo material que conocemos, el mental, donde están los arcángeles, y luego está el espiritual, del que no se sabe absolutamente nada. Por esto hablar de Dios no puede ser nunca un concepto, tiene que ser una experiencia, igual que el amor. El amor no puede ser un concepto, es una experiencia, porque el amor y Dios es lo mismo.
Entonces, lo que te quiero decir con esto... Perdona, me he perdido. Mi pregunta porque tu pregunta era muy amplia. Sí, perdón. Mi pregunta es, voy a intentar ser un poco más concreta. ¿De qué se compone un ser humano? ¿Cuáles son sus diferentes cuerpos? Sí. ¿Y cuáles son las capacidades que ahora llamamos extrasensoriales? Sí. Vale, ok, de acuerdo. ¿Y cómo conseguirlas? A ver, una chispa de Dios tiene que entrar en la densidad de la materia. Pero claro, para poder hacerlo, tiene que coger vehículos de frecuencias cada vez más lentas para poder llegar a conectarse. De hecho, somos un continuo, pero nosotros lo hemos para entenderlo, hemos hecho hemos hecho la muñeca rusa. La muñeca rusa, que son estas muñecas que van una dentro de otra. Y más o menos somos esto, ¿no? Una matrioshka que llaman. Entonces, esta chispa divina, que es la vida, que eso es Dios, porque es lo único que no cambia, lo único que es constante, lo único que vibra constantemente dentro de ti, porque si paras en un instante te mueres, lo demás en el cuerpo cambia todo, pero eso no puede cambiar, ni alterarse. Hasta la respiración y el ritmo del corazón se pueden alterar, pero esa chispa vibra siempre igual si no te mueres. Entonces, ¿qué ocurre? Eso que sí es verdad, tiene que tomar diferentes vehículos para poder llegar a manifestarse en la densidad de esta tercera dimensión. Por esto decimos que el alma, hablamos del alma como si fuera algo muy divino y tal, y el alma es el vehículo del espíritu, ni más ni menos. Y que está encima de lo que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues es el cuerpo físico, que el cuerpo físico realmente no es real. Lo que es real es o más real es el cuerpo energético sobre el cual la materia se apelotona para crear un cuerpo físico. El cuerpo etérico, el energético es el que es real. Porque aunque me corten un dedo, el cuerpo energético sigue estando ahí. Y a una estrella de mar le cortan un brazo y vuelve a salir. Y cuando nosotros tengamos el ADN desarrollado, va a ocurrir igual. Mientras tengamos el patrón energético, se volverá a regenerar. Igual que se regenera una herida. Bien, pero esto ocurrirá cuando el ADN esté en marcha. Entonces, tenemos un cuerpo energético, que podríamos llamar lo que es la parte real del físico. Tenemos un cuerpo emocional, que se desarrolla entre los 7 y los 14 años, el primero entre los 0 y los 7. Y luego tenemos un cuerpo mental, que es de los 14 a los 21. A los 21 estamos acabados. Esto es la personalidad, es la parte más densa. Cuando esto se conecta, porque la mente tiene dos partes, la mente concreta y la mente abstracta. Cuando a través de la mente abstracta, que es la que puede entender el amor, la mente concreta es para sumar que 2 y 2 son 4, la mente abstracta empieza a sentir cosas más abstractas, es cuando empieza a conectarse con el alma. Y cuando se hace esta conexión, es cuando se habla de lo que en muchas religiones, en muchas escuelas filosóficas se habla, pues, estar en la presencia, estar en el nombre de Dios, oler el perfume de Dios, contactar con tu ser interno, 100.000 cosas. Bien, porque el camino del ser humano está en contactar con esa chispa que está dentro del alma, del cual es su vehículo el alma. Y de lo que nosotros nacemos desconectados al llegar a este mundo. Nos desconectamos del conocimiento y la experiencia de este ser interno, de esta chispita interna, que es la verdad, o sea, es el ser verdadero. Porque es lo que nos da valor, porque lo demás cambia todo. Lo demás realmente es una herramienta para el aprendizaje, para aprender nada más, ¿no? El cuerpo, la mente y el tiempo son herramientas para aprender. Y el cuerpo es una herramienta para aprender. Por esto decía yo al principio que la chispita esta, que viaja por tantas densidades para conocer el mundo, es como Dios conociéndose a sí mismo. ¿Entendéis? Conociendo su obra. Claro que los motivos de Dios no los va a entender nadie, o sea, estamos al margen de eso, pero siempre nos gusta como interpretar un poquito para intentar entender algo. Me decías esto de los cuerpos, vale. A medida que se va activando el ADN, por la energía, por la experiencia,
¿Por qué? Porque vamos activando o evolucionando de forma que cada vez manejamos más energía y de mejor manera. Esto es como un juego de una consola de vídeo de un niño. Cuando ya pasa la primera pantalla, pasa a la segunda y luego a la tercera y lo van haciendo mejor y mejor y mejor. Pues con el cuerpo pasa igual. Si fumamos, pues perdemos energía y no crecemos. Si bebemos alcohol, pues nos pasa igual. Si tomamos droga, peor, porque aún se destruye más la trama etérica y energética del cuerpo. Si no comemos adecuadamente, no cargamos la energía correctamente tampoco y cargamos con programas de muerte. Si respiramos aire polucionado, lleno de chemtrails, llenos de polvo de bario y de aluminio, pues también no vamos a respirar bien porque en la respiración cargamos energía. Si bebemos agua llena de flúor, el flúor pues nos aplaca porque es un componente de muchos medicamentos que son para aplacarnos. Si tomamos alimentos industrializados, pues tiene un montón de aditivos que, bueno, todo esto va restando energía al ser humano que necesita para poder desarrollar su parte energética de forma positiva. Bien, por otra parte, aparte de lo que es puramente físico y mecánico, tenemos que, a medida que vamos cumpliendo el aprendizaje en este mundo, que lo que se viene aquí es aprender, ni más ni menos, vamos con la herramienta del sufrimiento a darnos cuenta de cuándo estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien. El sufrimiento nos marca como un camino, como los bordes del camino, y cuando estás sufriendo es que estás fuera de ti, tu mente está loca y estás descontrolado. Cuando estás en el centro del camino es que estás centrado y es cuando vas bien. A medida que aprendes a manejar tus energías, se van abriendo de forma correcta todos los nadis, los centros energéticos, cuya contraparte son las glándulas físicas. Y entonces el ADN se empieza a activar y entonces empiezas tú a tener una percepción del mundo mediante unos sentidos cada vez más desarrollados y más afinados. Y empiezan a desarrollarse todas las capacidades que tiene un ser humano. Con las drogas muchas veces queremos acelerar este proceso. Y el error está en que esto siempre se tiene que abrir de dentro hacia afuera, nunca de fuera hacia adentro. Y ahí, y al que no le guste, lo siento mucho, ojo con los ayahuascas y con cosas que son caminos que siempre se dice que no hacen ningún daño, pero que tú no puedes nunca hacer ninguna estafa al universo ni a la naturaleza, ni a tu cuerpo. O sea, no hay caminos ni atajos. O sea, el ser mejor, el acceder a una conciencia superior, siempre es a través de un trabajo que es necesario para que tu aprendizaje sea correcto. Tú no puedes aprender que para conseguir una experiencia tengas que recurrir a nada exterior a ti. La experiencia tiene que venir dada por tu desarrollo interno siempre. Otro camino es quemarte la salud. Bueno, pues bien, tenemos 5 sentidos, pero estos 5 sentidos tienen su contraparte en el plano astral. Y cada vez que y en el plano mental también tienen otra expresión, son más amplios. Podríamos incluso hablar de qué gusto tiene el color azul, qué sabor tiene, podríamos llegar a cosas increíbles, ¿no? Pero quiero decir, y la temperatura que tienen los colores, sentirla, y bueno, y hay capacidades curiosas, como la dermóptica, que es poner las manos encima de unas piedras antiguas y poder ver qué estaba pasando en aquella época. O sea, hay capacidades increíbles en el ser humano. Y que están al alcance de todo el mundo, pero no creo que haya mucha gente que entrene. Este es el problema. Es como ver el aura. El aura la ve todo el mundo, lo que pasa es que no sabe verla. En la entrevista... O ver cómo el prana cae por las tardes. Todo el mundo lo puede ver y nadie lo ve. Dime. No, digo que en la entrevista pasada hablaste de tu hiperosmia, que es esa capacidad que tienes de oler ambientes. Lo que no explicó
es cómo te diste cuenta, y bueno, hay mucha gente que nos ha preguntado sobre esto. Me gustaría que ahondaras un poco más en esto, que explicaras realmente, claramente y abiertamente, Pepe, cuáles son las capacidades que tiene un ser humano, qué tiene que ver esto con el ADN y cómo se puede ir hacia allí. Está muy bien el amor y todo esto, pero sé un poco más concreto, por favor. Bien. Vamos a ver. Si tú quieres entrar en contacto con algo, solo hay una vía y es el amor. Olvídate. Partiendo de esta base, te diré que si quieres entrar en contacto contigo mismo, quiérete. Y, a ver, yo de pequeño tenía la capacidad de oler, no todos los olores, sino algunos, de una forma exagerada. O sea, yo me acuerdo que tenía 4 o 5 años y yo decía, mamá, algo se quema. Mi madre por la casa desesperada buscando y no se quemaba nada. Pero 10 manzanas más abajo había un coche de bomberos, ¿entiendes? Era como, no sé, lo pillaba. Y unos olores más que otros. Sobre todo el olor al quemado lo pillaba enseguida. Y creo que debe ser una asociación de un programa que tengo yo mental también, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ahí viene lo fuerte, y esto nunca lo he dicho, pero lo voy a contar ya. A mí me educaron los jesuitas con una presión religiosa brutal, porque nosotros rezábamos al principio y final de cada clase, comulgábamos todos los días, teníamos misa todos los días, rezábamos el rosario todos los días, hacíamos las novenas del mes de mayo, nos teníamos que confesar una vez a la semana, hacíamos ejercicios espirituales, era agobiante y horroroso. Bien. Y luego, por otra parte, tenías 11 años y en la asignatura de religión te explicaban la vida de Cristo y como que no te casaba lo que veías tú en los curas con la vida de Cristo, no ligaba una cosa con la otra. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que llega un día en que yo fui a Roma, porque fui a un congreso, fui a ver a mi gurú de meditación. Nos reunimos 15.000 personas en el sur del Eur, en el sur de Roma, pero fuimos al Vaticano, ya que somos católicos, vamos al Vaticano. Y bien, y yo digo, como sabía perfectamente que podía oler el ambiente de algunas cosas, por ejemplo, yo entro en el Pilar, huelo el ambiente y, bueno, normalito, pero un poquito comercial, ¿no? Sin embargo, me voy a la catedral y el ambiente es como mucho más espiritual, y está al lado. Curioso. Y te vas al Escorial y aquello está frío, seco y rígido que no te puedes imaginar, es como algo extrañísimo, ¿no? O sea, bueno, la cuestión es que digo, ya que estoy en Roma, me voy al Vaticano a ver qué huelo, ¿no? Y me fui enfrente, en medio de la plaza, donde está la piña aquella, que hay como una piña que significa la pineal, pero bueno, está allí. Y bueno, el ambiente era bueno, realmente era bueno, el ambiente que había allí. Y luego digo, bueno, me voy a entrar dentro, y cuando llego a la puerta, me puse tan malo, que sensación de muerte y ganas de vomitar, pero ganas de vomitar horrorosas. Pero que yo pensaba que se me iba, que me arrancaban el corazón o que me pasaba algo raro, sin ningún pensamiento previo, ninguna predisposición, con la curiosidad y la alegría de llegar a un sitio donde pues había oído hablar toda la vida y nunca había entrado. Y mi cultura, al fin y al cabo, era católica y cristiana. Bueno, pues me quedé como asustado y pensé, bueno, pues debo estar mal y algo me habrá sentado mal o no sé. Pero yo me sentí pero fatal, pero como nunca, sensación de muerte, pero muerte espiritual, muerte de todo. Y al cabo de 2 años volví y digo, tengo que volver otra vez, porque esto no puede ser. Exactamente lo mismo me pasó. Y entonces, claro, me quedé como que yo esto no lo entiendo, porque vale, yo empecé a pensar, en el medio de la plaza está la gente devota, es normal que haya buena vibración, pero en la puerta justo. Y entonces alguien me explicó que debajo de ese lugar había cosas antiguas, un poco fuertes. Alguien me dijo, al lado de una puerta al cielo hay una puerta al infierno. Yo no hago mucho caso de estas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que Pío XI, cuando excomulgaba a alguien,
hacía un ritual de magia negra. Reunía a unos cuantos monjes vestidos de negro, con un cirio así de grande y así de gordo, encendido. Cantaban una especie de letanías en latín, y entonces, en teoría, al que excomulgaban lo condenaban al infierno. Y en el momento que lo condenaban, cogían el cirio y le daban la vuelta y lo chafaban contra el suelo. Eso es totalmente un acto de magia negra. Entonces yo no sé si eso lo hacían ahí debajo de la puerta, o en el sótano, o dónde. No lo sé. Pero la cuestión es que dije, y no vuelvo nunca más aquí, porque realmente es que fue horroroso. Y te digo, no tengo ninguna prevención, ¿eh? Y yo entiendo perfectamente que en todas las religiones hay gente buena y hay gente menos buena, hay gente de todo, como en todas partes. Pero una cosa para mí son los devotos cristianos y la otra es el Vaticano. Son cosas distintas. Y dentro del Vaticano hay personas y menos personas y hay de todo también. Lo mejor y lo peor está ahí. Esta es mi forma de verlo. Ya que estás hablando de la religión católica, me gustaría saber tu opinión sobre las diferentes religiones. Bien. A ver, matar gente en nombre de Dios es algo que yo y mucha gente no acaba de entender. Entonces, yo veo que las religiones